Everything I'm about to tell you is classified under a level 3 security clearance and is on a need-to-know basis. The man you're looking at is Ethan Pender, a figure within a New Age religious movement known as the New Transcendentalists. His farmstead has since become a commune for the primary thought leaders with around 9 total members. This movement was suspected of organizing chemical attacks all across New England in the early 2010s. Additionally, there have been many strange disappearances loosely associated with the movement. All suspected, nothing confirmed. I got one. Put your fucking hands in the air or you will be shot! Hands! Let me see your fucking hands! Do it! Do it now! Do it right fucking now! Don't you fucking do it! Claire? Kalinsky, what the fuck? I saw someone in here. It must have given us the slip. Sector 2, this is 1-6. Watch your sectors for a humanoid target moving away from the building. Over. Roger, 1-6. Over. 2-1 to Helios. Any movement on ISR? Over. Negative 2-1. Over. If they gave us the slip, Sector 2 would have caught him the second they jumped. Fuck! I got it! 514! Rashard, get up here! I'll swap with you. Over. Got possible movement again from the north side. Anyone got eyes on? Oh, fuck! 2 on its contact. 2-4 is down. Over. Sector 1, this is 2-1. I'm gonna reposition Sector 2. The inner cordon is compromised. Over. Understood 2-1. Over. Sector 2 to all Sector 1 units. Do not exit the target building. Over. Got it. Hold position. Over. See Tom? It's on the floor and it's not moving. 1-2 to all stations. Target down on 2nd floor. Over. Hassan! What the fuck is wrong with you? Hey! Put that fucking thing down, man! What do you see? What's going on? Don't get near it. Nobody touch it. Put it down! Oh, fuck! 1-2 to Helios. Sector 1-4 is down. Over. Kalinsky, get the camera! Jesus Christ, Hassan! What the fuck? 1-2 to Helios. Target building is compromised. Requesting immediate exfil. Over. Helios to Sector 1. QRF is 30 seconds out. Retrieve what intel you can and exfil from the property. Over. Sorry we couldn't get here earlier. Containment brought up the specialists. Some of their tech might spot the targets, might not. You still got the camera on you? Yeah, you want it? That's affirmative. Pass it off and we can take it from here. Roger. Kalinsky, bring up the camera. Kalinsky, what is it? Asegurar. Contener. Proteger. Ese es el lema de la Fundación SCP. Ellos son los encargados de protegernos de fuerzas antinaturales que amenacen nuestro mundo, una misteriosa organización dedicada a estudiar y contener diferentes anomalías que representen o puedan representar una amenaza para la humanidad, e incluso para la misma existencia. Por ello en este especial de Halloween abarcaremos la historia, origen y lore de la Fundación SCP, también hablaré sobre sus características, tipos de anomalías y algunos de los SCP más icónicos o conocidos.
La Fundación SCP es una organización ficticia perteneciente a su respectivo universo. La Fundación de Procedimientos Especiales de Contención, Special Contained Procedures, o simplemente la Fundación SCP por sus siglas en inglés, es una organización mundial dedicada a localizar, contener y estudiar individuos, entidades, objetos, ubicaciones y fenómenos que desafían las leyes de la naturaleza, a los cuales se les denomina como objetos SCP o simplemente SCP. De ahí viene su lema: asegurar, contener y proteger, o secure, contain, protect. El concepto de la Fundación SCP se originó en el año 2007 en un foro llamado Paranormal de la página de 4chan, donde se originó por primera vez el procedimiento de contención del tan conocido SCP-173, el cual sería utilizado para crear otros SCPs más adelante. En enero de 2008 se creó la página independiente y oficial de la Fundación a cargo de la página Edictis para publicar otros artículos SCP. Posteriormente en 2008 la serie de la Fundación SCP fue transferida a la actual página de Wikidot, luego de que Edictis cambiara su modelo de pago. La Fundación mantiene su existencia en secreto para así evitar un pánico masivo, permitiendo que la civilización siga su vida normal. Cuando una anomalía es descubierta, la Fundación despliega a sus agentes para recolectar y transportar la anomalía a las instalaciones de la Fundación más cercanas o contenerlas en su lugar de descubrimiento en caso de que el transporte no sea posible. Una vez que es contenido, los científicos de la Fundación proceden a estudiar la anomalía. Luego, los sujetos de prueba, denominados clase D, los cuales son adquiridos por la Fundación, son utilizados para interactuar con las anomalías y estudiar sus efectos para determinar su nivel de peligro y la integridad del clase D. Además, la Fundación mantiene una documentación de todos los SCP bajo custodia. Esta información puede incluir el procedimiento de contención para contenerlos de manera segura, informes y archivos relacionados. A cualquier anomalía que requiera procedimientos de contención se les asigna lo que se conoce como clase de objeto. La clasificación viene como parte de la plantilla y sirve como indicador aproximado para la dificultad de contención del objeto y su propósito de contención. Primero están las clases primarias, las cuales son las más comunes usadas en los SCP. Primero está la clase Safe o seguro, utilizada para las anomalías que se pueden contener fácil y seguramente, ya sea porque no requiera recursos significativos o la anomalía requiera de una activación o detonante específico. La clase Euclid es utilizada para las anomalías que requieran más recursos para ser contenida por completo o que la contención no sea del todo fiable, debido a que las anomalías Euclid no son del todo comprendidas o son inherentemente impredecibles. Además, toda anomalía que sea autónoma, consciente e inteligente generalmente será clasificada como Euclid. La clasificación Keter es para las anomalías que son muy difíciles de contener de manera consistente o fiable, y el procedimiento de contención puede ser extenso y complejo, debido a que no poseen una comprensión sólida de la anomalía, o carecen de los recursos para contenerla o contrarrestarla adecuadamente. Las anomalías de clase Taumiel son anomalías especiales utilizadas para contener o contrarrestar los efectos de otros SCP, son tan importantes que incluso su propia existencia es clasificada hasta para los niveles más altos de la Fundación, con solo muy pocos aparte del Consejo O5 que saben de estos. Los neutralizados son SCP que han sido destruidos ya sea accidental o deliberadamente, o han sido desmantelados o inutilizados. La clase Apolión son anomalías que no pueden ser contenidas y que se espera que rompan la contención inminentemente. Estas anomalías están asociadas con escenarios del fin del mundo y requieren de un enorme esfuerzo masivo de la Fundación para ser tratadas. Por último está la clase Arcón, utilizada para anomalías que teóricamente pueden ser contenidas, pero por ciertos motivos no pueden o no deben ser contenidas, son parte de una realidad consensuada que es difícil de contener o que la contención puede traer efectos adversos. Luego tenemos las clases de objeto no estándar, que son subclases utilizadas para complementar las clases primarias. Primero están los explicados, SCP que pueden ser explicados a través de la ciencia o fenómenos desacreditados o erróneamente confundidos con una anomalía. Las clases esotéricas o narrativas son anomalías que no caen en ninguna sección mencionada, se utiliza solo una vez para profundizar acerca de un SCP en particular. Por último están los desmantelados, que sirve para borrar artículos innecesarios o son puestos en una especie de muro de la vergüenza para usarlos como ejemplo de lo que no se debe hacer. Actualmente esta clase ya no se utiliza.
Para determinar la clasificación de un SCP se lleva a cabo lo que se conoce como FACO, prueba de caja cerrada. Consiste en encerrar la anomalía dentro de una caja y dejarla en paz para ver qué ocurría y así determinar su clase. Si durante la prueba no ocurre nada, seguramente la anomalía es seguro. Si no se sabe qué puede ocurrir, entonces es un Euclid. Si el SCP escapa fácilmente, es un Keter. Y si el SCP es la caja, entonces es un Taumiel. Ahora hablaré sobre el nivel, clasificación y título de personal de la Fundación. El nivel de seguridad es el nivel de acceso que tiene el personal para cierta información siempre y cuando tengan el nivel requerido y supervisión implicada. Son 5 niveles en total, los cuales son nivel 0, para el personal no esencial que no necesite información de las anomalías. El nivel 1, confidencial, para los que trabajan cerca de las anomalías, pero sin acceso indirecto o directo. Nivel 2, restringido, es común para los investigadores y personal de seguridad que requieran acceso a la información sobre las anomalías. El nivel 3, conocido como secreto, permitido para los superiores del personal de seguridad e investigadores que requieran información detallada sobre la anomalía, como su origen, circunstancias de recuperación y planificación a largo plazo. El nivel 4, alto secreto, solo para los superiores administrativos para que puedan acceder a información sobre sus instalaciones como operaciones de la Fundación y proyectos de investigación. Este nivel también está disponible para los miembros del equipo de respuesta y los destacamentos móviles. Por último está el nivel 5, Taumiel, en el que se puede acceder a toda la información de la Fundación. Los únicos con este acceso son los miembros del Consejo 5. A continuación hablaré sobre la clasificación del personal. El personal de la clase A, B y C resumidamente son los trabajadores de la Fundación. Luego están la clase D, que son los sujetos de prueba usados para interactuar y experimentar con las anomalías. Estos son prisioneros de alguna prisión, ya sea porque cometieron un violento crimen o sean condenados a muerte. Por último está el personal clase E, que son el personal que fue expuesto a alguna anomalía. Estos serán sometidos a cuarentena y vigilancia para una revisión física y mental. Si el personal psiquiátrico y médico dan luz verde, el sujeto puede regresar al trabajo, pero si no, bueno, ya saben. Ahora pasaremos a los títulos del personal, o los puestos de trabajo. Primero está el personal de sitio, o sea los que trabajen en las instalaciones de la Fundación en general. Para empezar están los especialistas de contención, que se encargan de acudir al lugar de descubrimiento de una anomalía para asegurarla y establecer la contención inicial para transportarla a las instalaciones más cercanas. Los investigadores son la rama científica de la Fundación, contando con científicos de todo el mundo especializados en diferentes ramas tanto comunes como en otras más especializadas, encargados de estudiar a las anomalías y su funcionamiento. El personal de seguridad, también llamados guardias, son los encargados de mantener el orden dentro de las instalaciones, manteniendo la integridad física y la información del lugar. Las unidades de respuesta táctica o equipos tácticos, son equipos fuertemente entrenados y armados encargados de escoltar a los equipos de contención cuando hay entidades anómalas peligrosas o grupos de intereses hostiles involucrados. También se encargan de defender las instalaciones de fuerzas hostiles. Luego tenemos al personal de campo. Están los agentes de campo, que son los ojos y oídos de la Fundación, y se encargan de localizar e investigar señales anómalas. Normalmente están infiltrados en los cuerpos de policía, o servicios locales o regionales, en los servicios de emergencia e incluso en el cuerpo legislativo. Luego están los destacamentos móviles, formados por los agentes de campo veteranos, encargados de tratar con una amenaza específica, desde una anomalía en particular hasta ciertos tipos de entidades anómalas. Por último está el personal de administración, las mentes maestras de la Fundación. Está el director de la sede, encargado de dirigir su respectiva instalación o sede. Y por último está el Consejo 5, la máxima autoridad dentro de la Fundación, tiene acceso a toda la información de esta, no pueden interactuar con ninguna anomalía dada su posición, además sus identidades se desconocen, solo se sabe que en total existen 13 miembros. La Fundación SCP no es el único grupo que busca anomalías. También hay otros grupos de interés en lo paranormal, algunos siendo grupos rivales, otros disidentes de la Fundación y otros son socios de confianza. Cada uno de estos grupos tiene diferentes finalidades con los SCP, algunos buscan eliminarlos, otros los utilizan para crear otros SCP, usarlos para beneficio personal o para salvar a la humanidad.
A continuación mencionaré los grupos más o los que yo considero más relevantes. La Insurgencia del Caos es una organización enemiga de la Fundación, creada por una célula rebelde en 1924, llevándose consigo varios SCP. Estos utilizan anomalías para su uso personal y consolidar poder global. Esta organización se aprovecha de regímenes dictadores tercermundistas, de una manera similar a lo que hace la Fundación con los clase D, enfocándose en mantener la pobreza extrema y las guerras que sufren estos países para llevar a cabo su experimentación de manera radical, su fácil reclutamiento para sus filas y negocios lucrativos con facciones rebeldes. Este grupo es responsable del robo de varios SCP y de varias brechas de contención en varias instalaciones. La Coalición Oculta Global, o la COG, por sus siglas, fue creada tras finalizar la Segunda Guerra Mundial a partir de restos ocultistas, investigadores de lo paranormal, sacerdotes, y científicos de sectores de los nazis, la Unión Soviética y traidores del grupo aliado. Es una organización altamente politizada, viéndose a sí mismos como la policía de lo paranormal. Su objetivo es destruir anomalías y usar la más alta tecnología experimental la cual tienen a su alcance gracias a sus benefactores, además de ser responsables de la eliminación de varias potenciales anomalías antes de que éstas sean obtenidas y contenidas por la Fundación. Pese a ello, la Coalición Oculta ha sido tanto una aliada como enemiga de la Fundación dependiendo de la situación, por ello se les debe tratar con desconfianza. El Dr. Wondertainment es una especie de entidad individual o colectiva el cual es responsable de crear varios artefactos y entidades anómalas, objetos anómalos que en su mayoría parecen juguetes para niños y entidades anómalas para ser coleccionadas. Además se ha teorizado la existencia de un lugar llamado la fábrica, utilizada por Wondertainment para crear sus anomalías. Su relación con la Fundación es algo ambigua, teniendo varias interacciones con el personal de la Fundación. La Mano de la Serpiente es un culto el cual es responsable de varias brechas de contención en el pasado. No hay mucha información sobre este grupo, ya que toda la información fue filtrada por los servicios de inteligencia de la Coalición Oculta Global. Se desconoce cuántos miembros conforman el grupo o qué tan grande es su nivel tecnológico. Es un culto que parece abrazar a las anomalías, en especial las humanoides inteligentes, y están en contra de la contención y destrucción de estas. Poco después del descubrimiento y contención del SCP-882, es cuando se dio a la luz la existencia de la Iglesia del Dios Roto, los cuales aparecieron para reclamar la anomalía la cual consideran como el corazón de Dios. Liderados por Robert Bumaro, son un grupo creacionista que piensa que varios SCP son las partes de un dios que se fragmentó luego de la creación del universo. Este grupo aborrece a la Fundación, llamándolos herejes, por lo que son hostiles contra estos, además de ser causantes de varias brechas de contención. Entre sus objetivos están el SCP-217, el SCP-271 y el SCP-1139. Son considerados una amenaza tanto para la Fundación como para la humanidad, por lo que deben ser erradicados a toda costa. Los Hijos del Rey Escarlata son varios cultos, iglesias y organizaciones asociadas a la entidad pluripotente conocida como el Rey Escarlata. Aunque comparten un mismo objetivo, la naturaleza de estos grupos, incluso sus doctrinas, son muy variables, lo que los hace un gran problema para la Fundación. Además, la naturaleza del Rey Escarlata, dentro del universo de la Fundación, es, si existe, desconocida. Ya para finalizar el video les dejaré un listado de los SCP más conocidos, junto con algunos no tan conocidos y algunos de mis favoritos. Si tiene algo que comentar sobre la Fundación háganlo en los comentarios. Ya sin más nos vemos en la otra.